En general, todas estas enfermedades que tienen un nexo común tienen primero factores de predisposición. Me refiero a factores genéticos, o sea, hay unos cuantos genes que, depende de cómo se activen, predisponen a tener disfunción que provoca daños neurológicos y estas enfermedades. También es más frecuente que las mujeres estén más afectadas que los hombres. Y también que haya algunas situaciones previas, por ejemplo, la cantidad de actividad, de estrés, de vivencias agobiantes a lo largo de la vida, también influye en la presentación de estas enfermedades. Sobre este patrón de predisposición inciden factores desencadenantes, que en general se contemplan factores ambientales, químicos, radiaciones, también virus y factores de estrés, situaciones de estrés después de una intervención, de un parto, de una alteración emotiva intensa, puede empezar la enfermedad en una persona predispuesta. A partir de aquí, la enfermedad puede tener varios tipos de manifestación. Hay quien debuta con más fatiga, con más dolor o con sensibilización a productos químicos o a radiaciones, que sería la sensibilidad química y ambiental. A veces, cuando empiezas con una, se va añadiendo las demás a lo largo del tiempo. Le añadimos comorbilidad, es decir, empiezas con un trastorno, por ejemplo dolor, y añades la fatiga o la sensibilización química. Y al final tienes las tres esferas o más afectadas, ¿no? Y luego hay unos factores de perpetuación. Por ejemplo, sabemos que cuanto mayor es la persona cuando empieza la enfermedad, más difícil es adaptarse que no si es más joven. Exacto. Y también cuanto mayor es el grado inicial, peor pronóstico tenemos después evolutivo. La posibilidad de transmisión es de los factores predisponentes. En sí no es la enfermedad en sí que se transmita, pero se ha calculado que aproximadamente en la primera generación de una mujer afecta hay un 15% de riesgo de que su hijo esté afecto, más si es una niña, más si es una niña. Factores de prevención tenemos algunos, por ejemplo, hay que tener una vida activa, pero no con sobreexceso, claro. Es decir, ni reposo excesivo ni sobreactividad excesiva, evitar los estresores en la medida de lo posible, porque claro, la vida nos depara lo que cada uno tiene personalmente destinado, ¿no? Y de alguna manera también sí que hay que saber, por ejemplo, que la dieta puede influir, una dieta más biológica, menos hiposensibilizante, mejora la tolerancia del paciente a no desarrollar estos síntomas, y también una vida ordenada, por ejemplo, ritmo del sueño, ritmo de actividad, no dejarlo todo para un momento determinado, dormir las horas, tener una dieta muy ordenada, es decir, todo este conjunto de factores, y evitar también las exposiciones ambientales intensas a productos químicos o a radiaciones, mejora la posible predisposición hacia la enfermedad. Por un lado, hay una predisposición en cuanto al patrón de conducta, no digo enfermedad, sino digo patrón de conducta, de tal manera que los pacientes que desarrollan estas enfermedades ya tienen una manera de ser diferente de la población general. Les llamamos un patrón de conducta tipo A. Son personas más activas, más responsables, incluso a veces muy reiterativas, con una autoexigencia muy alta, y esto predispone a hacer más actividad y a hacer más descontrol del patrón de conducta. Es decir, hay una predisposición que es muy clara. Es decir, cuando nosotros a los pacientes que diagnosticamos les miramos cómo era su conducta previa, ya hay un patrón que predispone, como en otras enfermedades. Esto pasa, por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio o pasa en la enfermedad de Crohn. Es decir, son patrones de conducta que inciden en una mayor tendencia hacia la enfermedad. Y aparte de esto, lo que hemos evaluado en este estudio que hizo la doctora Teresa Godás como principal investigador en nuestra unidad es que el paciente, cuando tiene la enfermedad, su afrontamiento a la enfermedad no es óptimo. Exacto. Es decir, no estamos definiendo enfermedades ni causas psicológicas ni psiquiátricas de la enfermedad, en absoluto. Estamos definiendo cómo el paciente afronta la enfermedad. Y en este sentido es muy importante ver que, por ejemplo, cuando el paciente tiene solo fatiga crónica, le cuesta menos afrontar la enfermedad que cuando tiene fatiga crónica y sensibilidad química, porque la sensibilidad química le hace tener conductas evitativas, a veces incluso pseudo-obsesivas, no paso por aquí porque este olor no me gusta. Es decir, estamos reflejando la dificultad que tiene el paciente para adaptarse en el día a día a afrontar su enfermedad. Claro. Y
yo creo que erróneamente, quizá a veces también la redacción no es la mejor, erróneamente se ha interpretado como si fuera una causa psicológica. No es este el objetivo. Es decir, sabemos que no son enfermedades que sean estrictamente psiquiátricas y que simplemente que los patrones de conducta y el afrontamiento que cada paciente hace influyen. Esto es importante porque cuando el paciente tiene que vivir con la enfermedad, quien puede ayudar, a veces un psicólogo que haga un soporte psicoterápico, sí, tiene que saber cómo es el paciente, cómo es la enfermedad y cómo es el proceso de adaptación de uno al otro. Y este es el objetivo principal. Bien, en la cultura general hay poca reflexión respecto a que la contaminación química que estamos viviendo sea importante. Yo creo que es cierto que no se ha dado suficiente importancia, se empieza a hablar de sensibilidad química y aún no estamos llegando a controlar el problema, es decir, solo lo estamos manifestando parcialmente, objetivándolo, viendo que cada vez de una forma exponencial hay más pacientes, pero nuestra sociedad aún no ha llegado a la necesidad de querer hacer o de poder hacer un control ambiental de la exposición química. La exposición química se ha incrementado a partir de la década de los 60 del siglo pasado y lo estamos viviendo nuestra generación. Antes no existía, esto es un fenómeno nuevo, la exposición a productos petroquímicos, a factores de contaminación ambiental, las ciudades, París, Barcelona, Madrid, las ciudades Pekín, estas que ahora están tan contaminadas y que pasan los niveles muchos días del año, no estaban contaminadas antes, es decir, es un fenómeno nuevo y no se ha aceptado aún de forma global, se informa poco, pero no hay concienciación de que esto es un problema real y que influye no solo como factor de riesgo de estas enfermedades, sino en otras muchas. Por ejemplo, es un factor de riesgo cardiovascular, la contaminación ambiental. Claro. Sí, el agua es un agente necesario para la vida, es un medio imprescindible para el ser humano y que a la vez recibe una contaminación muy intensa a lo largo de su ciclo de captación y de recogida hasta que se hace el consumo. Ya tenemos un problema de base, que el agua higiénica debe estar clorada. El cloro es un reactante químico. Exacto. El cloro interacciona con otros muchos contaminantes y es un producto con potencial carcinogénico. Entonces se junta ya la necesidad de higienizar el agua, que ahora lo estamos haciendo con cloro, quizá en el futuro deberemos plantearlo hacerlo de otra forma, con los contaminantes que se añaden. Cuando uno mira la captación en Sant Joan d'Espí del agua del Llobregat, pues dices, ¿cómo es posible que esto llegue a ser agua potable? Porque recibe un tratamiento químico y físico muy intenso que a la vez también incide en su calidad. Es decir, realmente las grandes ciudades tienen un reto tremendo en la higienización del agua y creo que debemos buscar otras medidas y en todo caso en los pacientes afectos les recomiendo no tomar agua clorada. No, no la hay. En estos momentos la sensibilidad química múltiple no está aceptada como enfermedad, solo está aceptada como trastorno. La Organización Mundial de la Salud no ha reconocido su categorización de enfermedad y ningún sistema sanitario la tiene reconocida como tal. Simplemente se puede hacer más atención o menos, depende de los recursos que haya. No está en la lista de las prestaciones, en lo que se llama las prestaciones sanitarias del Servei Català de la Salud. Por lo tanto, un ciudadano de Cataluña que busque una unidad no la va a encontrar. Tiene que hacer consulta a sus medios normales, su médico de cabecera o sus especialistas de zona que quieran atenderlo, pero aunque hay protocolos, hay información, hay normativas, no se aplican porque no son de obligado cumplimiento. Y si usted va al servicio de urgencias que tenemos aquí detrás, no tendrá ningún box específico para atender a pacientes con sensibilidad química. Lo que le recomiendo yo es que estos pacientes tengan un informe clínico que lo refleje y que lo expliquen a los profesionales de salud, sea el que sea, al anestesista si tiene que hacer una operación, al dentista, a su psiquiatra, a la enfermera si tiene que poner una inyección, etcétera, que sepan que tiene esta enfermedad y que puede provocar trastornos asociados a la enfermedad. Cuando hay sensibilidad ambiental, puede haber sensibilidad a radiaciones. Las exploraciones radiológicas, como en este caso me comenta la mamografía, inciden en que exponen a radiación al paciente. Hay muchos pacientes con sensibilidad electromagnética
que no toleran hacer mamografías. El problema que tenemos es que la mamografía es el estándar en el cribaje y en el control del cáncer de mama. Entonces, las alternativas que serían, hay alternativas que la ecografía mamaria, no es rutinaria y en muchos casos, por ejemplo en nuestro centro, incluso no se recomienda como cribaje, por lo tanto a veces puede causar un cierto problema. Nosotros intentamos pues, reflejar en el informe que el paciente se le deben hacer las menores exploraciones radiológicas posibles, y aquí incide no solo la mamografía, resonancias, TACs, etcétera, solo las imprescindibles porque la tolerancia no es normal, puede tener mala tolerancia y efectos secundarios por la incidencia de las radiaciones. Estamos hablando de radiosensibilidad, de la misma manera que sí hay una normativa urbanística respecto a las líneas de alta tensión, no la hay respecto a la emisión de antenas o aparatos de telefonía terrestre. Y es más, la nueva ley de telecomunicaciones, que espero que se llegue a modificar, tal como está redactada en estos momentos, no solo no contempla este problema, sino que yo diría que lo agrava, porque permite cualquier uso, incluso la expropiación de las terrazas de los edificios y de simplemente por la necesidad técnica de cubrir un campo determinado de emisión de telefonía, sí. Se justifica colocar antenas sobre viviendas o enfrente con una emisión que evidentemente puede ser perjudicial para muchos pacientes con sensibilidad electromagnética. En este sentido, la normativa no ayuda y al contrario protege al que emite, en este caso suelen ser las compañías telefónicas. Nosotros empezamos a ver pacientes con sensibilidad química dentro de las unidades que teníamos de fatiga crónica y fibromialgia como una comorbilidad que se añadía al problema. Y desde hace unos 10 años este diagnóstico, esta evidencia de que hay pacientes con sensibilidad química y ambiental ha ido claramente en aumento. No hay unas estadísticas, entre otras cosas, porque como no hay una atención regularizada en sistema público, las pocas unidades que había una en el Hospital de Bellvitge y otra aquí en sensibilidad química, fueron cerradas por el sistema sanitario público y solo hay atención en circuitos privados. Entonces no hay una estadística oficial. Respecto a la incidencia poblacional, hay unos cálculos en población americana que dice que hasta un 15% de la población puede estar afectada en diversos grados y que afectados de forma intensa, más o menos 1 de cada 1000 personas de la población general. Esto es un cálculo relativamente aproximado. Es decir, que cosas puntuales, una reacción aguda, transitoria, la puede tener mucho porcentaje de la población. Casos de sensibilidad química múltiple en Cataluña, pues puede haber unos 5.000, 6.000. Es evidente que la investigación ayuda al progreso del conocimiento de la enfermedad y también al progreso de su potencial tratamiento. Estamos hablando de enfermedades complejas, no se prevé que podamos tener un tratamiento específico en poco tiempo, sino pasa como con el cáncer, que varios factores, los virus, el tabaco, la alimentación, las hormonas, el estilo de vida, la obesidad, pueden incidir y a la medida que mejoramos algunos factores de riesgo, el conjunto de afectación de la enfermedad puede ir disminuyendo. Pero yo no creo que en este tipo de enfermedades tengamos en corto plazo una solución ni siquiera menor. Bueno, doctor, quedamos a su disposición. Cualquier cosa que quiera informar, aquí nos tiene. Pues muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego. Bueno, molt bé. Arribat esplendent com un sol d'alegria i amor, com germina flors ànim nostres, peus venestós, els amors aperts com un jardí de flors ànim les nostres peus venes dels verds amors, dels amors. L'alegria avui ens omplena, a ressuscitar el diví serà, celebrem
privat esplendent com un sol d'alegria i amor, com jardí de flors bonic nostres, creus plenes dels amors atats, com un jardí de flors bonic les nostres creus plenes dels teus amors, dels amors, dels amors. Diuen que sóc el més jove de la Lira i amb molt d'orgull, amb un orgull compartit per en Quim Pla també, que és el més jove, i res, jo sóc a la Lira per tradició familiar, com aquell que diu, perquè el meu tiet Joan Troiano, jo quan era petit ja el veia cantar i el seguia algunes caramelles i sempre m'ha quedat aquestes ganes d'algun dia participar a la Lira, no? I bueno, va arribar el moment i vaig dir, vinga, m'hi llenço de cap i no m'arrepenteixo pas, estic molt content de formar part i de col·laborar amb la Lira. I la veritat és que des que jo vaig entrar he vist que altra gent jove i no tan jove i gran s'ha sumat a la Lira. I això és un goig veure que encara se suma gent i de totes les generacions, que això vol dir que la Lira continua tenint personalitat i continua tenint un atractiu tant per joves com per grans. Damunt la sorra daurada, vella nineta gentil, amb cara d'enamorada, l'aigua i canal infinit, dolços records l'acompanyen, pensen aquell gran amor, que entre petons i abraçades li va robar el seu cor. Bé, la Lira és un cor tan nombrós i d'homes, les sensacions que un té quan dirigeix és molt impactant. Hi ha una quantitat de so de la gent cantant. A més tenim un so peculiar, tenim un so que no tenen altres cors. Nosaltres cantem a plena veu, amb molt de so. Per nosaltres no és... Per exemple, hi ha altres cors, per exemple, que en una església o un local tancat canten molt pianet, molt cobert, afinant molt bé. En canvi, nosaltres aquest estil no ens va. Nosaltres som un cor de cantar a l'aire lliure, de cantar amb molta força. No cridant, perquè la Lira cuidem molt la tècnica, llavors la Lira no crida, però en canvi canta molt fort. La fila la cardina, i senyora tota sola, de ploma fina sobre bola, i a cercar-lo ella volar. La Xeseta moreneta, vull cantar-te la cançó, vull dir-te una vegada que també t'estimo jo. Dones viven i s'estimen per les branques dels ocells, perquè renten enyegar-nos tu i jo com fan ells. I és un so molt peculiar que la gent també ho percebeix i ho notem nosaltres quan cantem que ens escolten i que ens senten d'aquesta manera, no? I és una cosa que entra molt directa, molt popular, de seguida tothom s'hi agafa. Se tira un blat la mamella en ell, l'ocell, perquè has trigat així, que hi manca el niu del nostre amor en si, ell li despomba ocella petita i vella. El repertori que fem també jo diria que cuidem molt el repertori. El fet de cantar versos de caramelles per caramelles i que cada any jo intento que se'n faci un de nou o recuperar-ne un dels antics, tornar-ho a posar en veu. Després al cantar les sardanes. Les sardanes són cançons de festa. Sempre associem la sardana amb un diumenge al matí, un diumenge assolellat en què la copla pot tocar.
els dies que plou la copla no toca, per tant no sentim les sardanes quan plou. La sardana és cançons de festa, cançons de diumenge. I finalment el que va incorporar també el mestre Recasens a l'última època va ser les havaneres, que també és un repertori que a la gent li agrada molt. Apágala. Que no hay nadie, que estamos solos. Date prisa. Vámonos. Azorra por dentro. Venga, va. Joder. Me dijiste que estábamos solos. Estaba vacío, seguro. Una semana vigilándolo. Esta tarde se fueron todos. Habrán llamado a la policía. No tenemos tiempo, necesitamos la llave. Espera. Espera la cara. ¡Abre! ¡Coño, quién eres! ¡Abre! ¡Abre! ¡Se abre! ¿Cómo coño ha salido? ¡Abre, hostia! Oye. Oiga, no queremos hacerle daño. Déjenos salir. No nos vamos a llevar nada. Abra la puerta y escóndase en una habitación. Tiene mi palabra de que nos iremos. Por favor.
Vamos. ¿Jan? Tío, ¿qué coño ha pasado? No había nadie en la casa, Lucas. Yo tenía razón. ¿Qué quieres decir? Hemos enfadado. Lucas. Hemos enfadado. Lo siento. ¡Todo yo, Lucas! ¡Pero no nos dejaron marchar a los dos! ¡No, no, no! ¡No! Me has engañado. ¡Me has engañado! Tú también a mí.